Somos DJ Cargo International Corp, sus asesores logísticos a nivel mundial. Contamos con una red de agentes internacionales. Brindamos el servicio de carga aérea y marítima desde cualquier parte del mundo. Desde acá en El Doral, puedes utilizar nuestras facilidades para consolidaciones marítimas y aéreas, así como también para contenedores de 20, 40 y 45 pies. Contamos con una red de agentes internacionales. DJ Cargo International Corp. Sus asesores logísticos a nivel mundial. La preparación física del futbolista profesional ha evolucionado a lo largo de las décadas de manera sustantiva. Antiguamente, los kilometrajes en arena y el trabajo de preparación que se presupone es específico para el futbolista que corre y se desempeña en una cancha de pasto natural o sintética actualmente para algunos compromisos, hacen que este hábitat en el cual algunos colegas siguen preparando al futbolista provocaría, según algunos expertos, un daño importante en el componente elástico del músculo, como asimismo todos los estereotipos en la pisada, producto de que están en una superficie inestable. Sin embargo, existen algunos trabajos que podrían ser plausibles en utilizar debido a lesiones y requerimientos del desarrollo de la propiocepción. Es importante el periodo de preparación previo a la competencia y para ello, hoy día analizaremos cuáles son las metodologías y sistemas modernos de preparación del futbolista profesional. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Gusto de estar con ustedes como cada día jueves, aquí en los jueves de Manolo Astorga, a partir de las 22 horas, con interesantes invitados. Ahí teníamos un video introductorio porque vamos a conversar con un destacado profesor de educación física especializado en fútbol, ex preparador físico del multicampeón de Colo-Colo con Claudio Borri, de la selección nacional de Boca Juniors, Argentinos Juniors y otros tantos clubes. Pero antes de presentarlo y conversar sobre este interesante tema, quiero hacer las menciones correspondientes que permiten que estemos con ustedes como cada día jueves aquí en Omega TV y Goza TV. El Club Deportivo Omega abrió sus puertas en las ramas de básquet y fútbol, con entrenamientos durante la semana en todas sus categorías. Contáctanos a través del canal o de las redes sociales del club. ¡Te esperamos! Y Omega TV con contenido noticioso, de entretención, cultural, formativo, internacional y deportivo de Chile en esta señal de internet, con réplicas en televisión. Suscríbete y no te pierdas nuestros programas. Amoblados, ¿buscas pasar algunos días en Concepción? Contáctanos para reservar tu estadía en cómodos departamentos amoblados, full equipo en Concepción y en la hermosa zona costera de Dichato con vista al mar. Al teléfono más 569 3083 1633. Y DJ Cargo Internacional, con más de una década operando en los mercados internacionales. DJ Cargo Internacional abrió su ruta a Chile. Desde ahora, tus cargas para Chile o desde Chile están aseguradas. Confía en DJ Cargo, tu operador de logística internacional. Los jueves de Manolo Astorga analizamos el interior para saber cómo se comporta el exterior. Y hoy día tengo el placer de tener en nuestro programa a una persona al cual quiero mucho y respeto mucho, como profesional y como persona, al destacadísimo profesor de educación física, Hernán Torres. Nano, ¿cómo estás? Gusto de estar contigo, gracias por aceptar nuestra invitación, querido.
Hola Manolo, el gusto es mío, qué bueno verte, hace tiempo que no habíamos tenido esta posibilidad de conversar, te he seguido un poco tu actividad en las redes sociales, así que nada, es un gusto estar charlando, ¿no? De lo que más nos apasiona, lo que llevamos tantos años intentando luchar por buscar ciertas verdades y no tanto de mitos, ¿sí? Así que estoy muy agradecido de tu invitación. Y yo, un placer poder tenerte, qué mejor que tú, multicampeón, lo decía, con Colo-Colo en la selección nacional de Chile, junto a nuestro amigo Claudio Bori. Y fíjate, tú lo planteaste, ahí nosotros en nuestro GC va a aparecer. La preparación física del futbolista ha evolucionado de manera sustantiva a lo largo del tiempo, pero siguen habiendo resabios de algunas cosas que parecieran están dentro de los mitos. La ciencia y el deporte han permitido constatar de manera objetiva que hay ciertos sistemas y metodologías que son arcaicas, que no calzan hoy día. Veíamos en el video, Hernán, y aquí vienen estas contradicciones muchas veces, más allá de que tú eres hombre de ciencia, yo lo soy, fuimos formados en el seno universitario. Fíjate que cuando se me provocan las contradicciones, cuando escucho amigos, y tú no los quiero nombrar, pero utilizan, por ejemplo, la metodología o el sistema de entrenamiento en arena, una superficie inestable, una superficie que no se juega en arena, claramente. Y fíjate que hay algunos equipos, y veíamos imágenes, por ejemplo, de River, y salen campeones. Y aún así la ciencia los objeta porque no son todos los útiles que podría parecer ser, y también a veces pueden ser perjudiciales. El caso del apoyo del pie en la arena es una superficie tan inestable y puede provocar, inclinada la arena, en las playas, en fin. ¿Qué opinión te merece este tipo de sistemas de entrenamiento, puntualmente el de la arena, y esos kilometrajes de antaño que de verdad no se condicen con lo que es el desempeño y requerimiento biofísico del futbolista? Bueno, yo creo que una de las cosas más hermosas que mantiene el fútbol a pesar de su evolución es que es un deporte de incertidumbre. Tiene tanta incertidumbre que hasta todavía el empirismo logra tener un espacio en este juego. River no gana los campeonatos solamente porque corre en arena, gana porque tiene un gran plantel, un técnico con una gran convicción, preparación de jugadores jóvenes, más de 8 años, en una cantera que es un trabajo multifactorial. Y cada país va generando escuelas. Argentina tiene un patrón cultural de herencia muy marcado en cuanto a su forma de trabajar, a la visión que tienen sobre la fuerza, a la visión que tienen sobre distintos métodos. Y esa herencia, algunas personas las van tomando, otras las van ajustando. Pero aún así, el deporte, creo que la gran diferencia que ha tenido es que ha sido muy investigado, ha sido muy publicado. Entonces, por lo tanto, el deporte no ha cambiado, solamente conocemos más de lo que realmente ocurría en su preparación. El fútbol no ha cambiado su patrón de movimiento, su cancha, la cantidad de jugadores, ha solamente entendido de que existen patrones de conducta y de movimiento que son entrenables, que son cuantificables, que son cualificables, y que el fútbol, desde mi parecer, se debe entrenar como el fútbol se juega. Bien, y dada esa situación, también generar, digamos, este diálogo de discusión, probablemente, este diálogo yo lo dejé hace muchos años porque definitivamente planteé de que a mí la arena no la utilicé nunca, pero sí creo que la arena puede... Claro, pero sí creo que la arena puede ser un buen espacio para algún trabajo específico, ¿cierto? Pero muy leve, digamos, no como un contenido generalizado, ¿sí? Creo que los equipos, aparte de la preparación, se mueven por convicción, se mueven por momento y se mueven por calidad de jugadores. Entonces, siento que el entrenamiento, el periodo de preparación, no existe ningún cambio estructural serio en un periodo de pretemporada de 10-15 días, no existe eso. Para mí, es solamente una introducción a la estrategia del entrenador,
es un llamado a atención de un estado presente morfológico, tener un diagnóstico claro desde la cualificación, pero más que eso, utilizar como un elemento de poder visualizar lo que va a ocurrir en la pretemporada o visualizar un año de entrenamiento pensando en esos antecedentes. Creo que no lo comparto, ¿no? No quiero decir que otros puedan compartirlo, ¿no? En el caso mío no lo comparto, pero respeto, aprendí en Argentina a respetar muchas otras visiones que han ganado cosas, que han hecho cosas realmente interesantes, pero creo que en la medida que uno va viendo los mundiales, en la medida que uno va viendo el fútbol de alta competencia, nos damos cuenta de que las carreras más aeróbicas, menos aeróbicas, eso no es un tema en discusión, pero sin embargo los terrenos de juego, en los espacios que se juegan, en las distancias que se juegan, la forma de recuperar, me parece que está bastante claro a nivel universal en el mundo del fútbol esto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, adhiero exactamente a toda esta primera parte que fuiste muy claro. Fíjate que hablaste y tocaste el tema de las pretemporadas. En antaño, y hasta no hace mucho tiempo, colegas y sobre todo directores técnicos, que para mí hay muchos con honrosas excepciones, que se instruyen y están codo a codo con su cuerpo interdisciplinario, partiendo por el preparador físico, el profesor de educación física. Pero antiguamente las pretemporadas, no sé, en algún momento escuché decir a Claudio Godoy que las pretemporadas más de 10 días no servían. Y tú lo dijiste claramente, o sea, instalar cambios significativos, sustanciales en la respuesta biofísica no tiene ninguna posibilidad de hacerlo en 10 días. Un periodo básico, en términos más simples, podría durar hasta 6 semanas. El fútbol hoy día te exige desde el inicio rendir. Y hay una serie de corrientes metodológicas. Me voy a fijar en una, por ejemplo, la periodización táctica, que la populariza Mourinho, donde se fijan en el juego y poco, y Mourinho lo dijo en algún momento, de que la preparación física para él no era relevante. Yo creo que se expresó mal, porque hoy día, no sé si adhiera Hernán, un atleta, un futbolista no puede competir si no está bien preparado desde el punto de vista biofísico, más allá de otros elementos que entran a tallar, porque es multifactorial. Bueno, eso es un tema muy profundo, porque definitivamente las formas filosóficas de mirar esto que hace Paco Seirulo y que hacen los portugueses son formas filosóficas que crearon para ellos y que empezó a copiar la gente como una forma de organizar los entrenamientos. Yo creo más que la filosofía, yo creo que uno tiene que comenzar cuál es la capacidad física e intelectual que tiene cada uno de nuestros jugadores. Desde ahí nace la complejidad de la estrategia y la complejidad del método. Lo que recojo un poco de Guardiola es que la preparación física está asociado fundamentalmente a una toma de decisiones. El jugador tiene que correr a otras velocidades, tiene que luchar, tiene que tener oposición, y eso demanda obviamente un elemento energético, metabólico y mecánico, que es y locomotor, que es muy determinante, está muy claro y está muy absolutamente estudiado. El tema es que cómo yo acompaño mi preparación física, acompaño con un desarrollo y en esa posición estoy yo hoy, cómo logro que mi preparación física logre mejorar y transformar elementos cognitivos y toma de decisiones importantes dentro del juego, con una dinámica de juego muy intenso, con pocos espacios para poder hacer resolución. ¿Cómo podemos integrar todo esto a que mi equipo pueda generar una metodología que cuadre con mi equipo, con las características, las destrezas de mi equipo y con el nivel emocional e intelectual de mi equipo? Después veo cuál es la metodología que se puede adaptar bien, si es más analítica, más integrada, de ahí veo todo esto, ¿no? Pero copiar y pegar y aplicar todo esto en un equipo y en otro, yo diría que incluso hay hasta errores pedagógicos involucrados en esa visión, pero definitivamente creo que antes de la filosofía y la forma,
creo que es importante tener esa capacidad. Las dimensiones del juego, la distancia del juego, es la distancia que el juego se mueve, es la distancia que se recupera el fútbol, que es muy variable. El otro día tú dijiste algo súper importante, Manolo, me tocó estar en Paraguay por la Conmebol y me tocó preguntarle a los preparadores físicos del fútbol juvenil en la última década cuántos cursos de perfeccionamiento habían tomado. El que más tomó 2 en una década. Bien, entonces de repente cuando tú planteas esto, claro, nosotros nos quedamos con estas herencias que quedan como un copyright en nuestra cabeza, así, bueno, me toca pretemporada y la misma evolución, en la misma forma. Entonces yo creo que todo esto tiene variabilidad. Por ejemplo, lo discutíamos el otro día en Colombia, en Barranquilla, con el preparador físico del equipo profesional. Le digo, ¿por qué Vasbu crea estos intermitentes, 20x20? Si el fútbol tiene intermitencias mucho más variables que esta, es decir, el jugador hace un sprint cada 5, 10, 15, recupera cada 10, 15, 20, 30 segundos. Entonces, ¿por qué el fútbol se tiene que básicamente bosquejar sobre una estructura organizativa de tiempo? Y la priorización táctica lo mismo. Yo lo que discutía de que el ser humano biológicamente es distinto, todos los días distintos, tiene comportamientos muy diferenciados. ¿Y por qué un contenido tenía que ser prioridad en un día cuando muchas veces a lo mejor el contenido necesitaba otros factores? ¿Me entiendes? Entonces, es más dinámico, es que es más dinámico. Exactamente, es más dinámico. Lo que sí creo, Manolo, es que hay un fundamento biológico a todo esto y creo que ahí eso es indiscutible, digamos, ¿sí? Es indiscutible. Creo que ante eso hay principios del entrenamiento, hay fundamentos biológicos que esos son imposibles de romper, tienen que ver con la estructura del ser humano de años, de vida. Exactamente. Después todo lo demás va variando en función de la característica del equipo y la característica individual de cada uno de los jugadores y la estrategia del entrenador, que es muy importante. Mencionaste varios temas. Hay que indicarle a la gente que están en boga dos grandes corrientes, como el microciclo estructurado, que nace de Paco Seirulo, allá en el Barcelona. Por otro lado está la periodización táctica de Frades en Portugal, que la populariza Mourinho. ¿Qué te parece a ti? Es una mixtura, como la periodización mixta. Buscando un poco esto que estás planteando tú, que es mucho más dinámico, no tan estructurado. Hay otras cosas que hay que hacer en forma analítica, otras genéricas. Exactamente. Mira, yo me parece que hay un elemento que para mí es fundamental, que hoy día termina en esta época contemporánea, está terminando como el hecho de ser el rol más importante que tiene hoy día el preparador físico, que es controlar la carga. Bien, y a mí me parece que controlar la carga, determinar los esfuerzos en función de las recuperaciones y en función del elemento metodológico, de la carga táctica, de la carga cognitiva, me parece que es muy biológico, es bastante racional, que el ser humano en función del resultado también responde con la preocupación, con un mal sueño, con el cortisol alto, no tolera la presión, las emociones lo superan. Yo creo que hay un conjunto de elementos biológicos que para mí es importante ordenarlos, y yo creo que en eso sí creo, en ese orden de ese control de carga, que no solamente la carga numérica del GPS o de la cantidad de saltos, sino que también ubicar. Por ejemplo, un equipo pierde 5-0 un día sábado, la actividad del lunes tiene que ir pensando primero en reparar emocionalmente al equipo y luego construir lo que viene hacia el partido, hasta el siguiente partido. Hoy día, a mí me toca ver mucho de que prácticamente es como un menú. Hoy día es papa, mañana es zanahoria y mañana es puré. Y da lo mismo si el tipo viene enfermo de la guata, si el tipo comió antes. O sea, un poco el ejemplo un poquito medio simplón, pero básicamente dar ese. Y lo otro es que hoy día tenemos los planteles de forma muy variada. Hay mucha gente joven que tiene una forma de recuperar, con la gente más mayor que está pasando por un proceso de sarcopenia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, las diferencias que existen en las formas de entrenar y las formas de recuperar deben ser muy diferenciadas, con un objetivo táctico que es del equipo,
pero en la forma de estimulación debe haber un paréntesis ahí para analizar, ¿no? Hay algo, qué interesante, me la dejaste dando bote, como se dice en buen chileno, Sí. y en jerga futbolística, para preguntarte justamente por el tema de la selección nacional. Pero antes, yo adhiero totalmente. Sin ir más lejos, ayer me tocó trabajar con un atleta, un tenista, no futbolista, un tenista, en el cual retroalimenté parcialmente la actividad que tenía planificada. Y esto habla de la dinámica, pues. Y tiene que ver porque no había tenido una carga muy fuerte del ámbito técnico o tenístico, y llegó más cargado, venía saliendo una semana un microciclo de supercompensación, en fin, y ahí viene esa dinámica que tú planteas, que hay que verificar cómo llegan, cuál fue el marcador, si hay que, desde el punto de vista psicológico, porque es una unidad funcional indivisible, y esa unidad funcional no solo, valga la redundancia, funciona por las respuestas biofísicas. Hay un aspecto neuropsicofisiológico que obviamente puede entrar a tallar para poder determinar cargas, volúmenes, procesos regenerativos. ¿Y por qué te dije que me la dejaste dando bote en jerga futbolística? Porque tú fuiste preparador físico junto con Claudio como director técnico de la Selección Nacional de Chile. Y muchas veces ustedes no tienen más de 4 o 5 días, y si es fecha doble, a lo mejor tal vez 7, 10 días, a un grupo de jugadores que viene y obedece a una preparación de diferentes clubes, que son distintas, que vienen con cargas de partido distintas, en un periodo de preparación o vienen saliendo una lesión. El trabajo de la selección nacional, yo tuve 9 años en la selección nacional de tenis, me pasaba lo mismo, pero en un deporte distinto. ¿Hay trabajos de mejora o solamente trabajos regenerativos o ecualizar para que justamente el técnico en ese pequeño espacio de tiempo pueda preparar un partido tal y cual, Hernán? Bueno, yo creo que el primer elemento, el primer rol del preparador físico cuando uno recibe los jugadores de la selección que vienen de haber jugado, el primer rol que tiene es de recuperar. El primer rol es recuperar. El segundo rol es ponerlo, ¿sí?, en las mejores circunstancias físicas, nerviosas, emocionales, cognitivas, para que puedan ejecutar una labor táctica en función de lo que el entrenador quiere. Y después la tercera fase es intentar coordinar y respetar todas sus estructuras que traen de los clubes en cuanto a relación a trabajos. Bien, y en esto es súper importante porque se arma una coordinación, para eso se tiene que entrevistar uno tiene que tener conexión con los clubes, saber un poco lo que hacen en los periodos preparatorios, los periodos de todo lo que es el trabajo preventivo, cómo hacen el trabajo neuromuscular, todo eso son acostumbramientos que rompen muchas veces. Una de las cosas que dicen en los estados lesionales, de repente los procesos, a veces son estos cambios metodológicos radicales, que muchas veces tienen respuestas muy negativas. Entonces, por lo tanto, uno tiene que tener esta capacidad, ¿sí? La selección no es un centro de preparación física, es un centro de recuperación y un centro de comprensión estratégico de lo que quiere el entrenador y de una visualización del rival, porque hay poco tiempo. Mucha mancomunión, mucho liderazgo, mucha convivencia, mucho elemento emocional, porque se viven muchas cosas con un alto nivel de estrés. Entonces, por lo tanto, creo que hay muchas cosas muy determinantes desde el punto de vista de lo que refiere, que va más allá de preparar físicamente a un deportista de la selección. Mira, mencionaste algo y inmediatamente recuerdo esto de cambiar, porque vienen los jugadores de selección con diferentes sistemas de entrenamiento, diferentes metodologías, y muchas veces ese cambio brusco, brutal, a veces solo en muy poco tiempo, puede ser un factor para inducir a una lesión. Y me recuerdo, y tú tuviste muchos jugadores connotados a nivel mundial, yo me recuerdo el caso, tuve en Newell's Old Boys a Juanito Snyder, que no sé, un River, pero a temprana edad se va a jugar al Real Madrid, después tuvo la Juve, etc. Y cuando lo repatriaron en Argentina y llega a Newell's Old Boys, lo repatrian y llega a River Plate. A Juan Snyder, una protusión en la columna, problemas serios lumbar,
mi teoría era justamente la que tú planteas. El sistema de entrenamiento en Europa es totalmente distinto al que hacen en Argentina. Yo no adhiero al que tienen en Argentina. Son grandes volúmenes de carrera, muchas veces en arena, mucho fierro, etcétera. Bueno, para mí, por ahí venía la razón del por qué Juanito Schneider nunca pudo solucionar su problema de columna. Y hay un chileno notable, como David Pizarro, que cuando llega de Europa, llega a Santiago Wanderers y vivió lesionado. Sí. Entonces, ¿te hace sentido estos cambios brutales desde el ámbito de la estimulación biomecánica, fisiológica, desde el ámbito de lo biofísico, de la preparación física, son factores de riesgo importantes si no se considera la unidad funcional indivisible de Juanito Pérez, en este caso David Pizarro, lo que es Juan Schneider y cuántos jugadores más que viene del otro continente? Este cambio de sistema de entrenamiento, si no se pone atención, Hernán, ¿eso es lo que estaba tratando de decirme? Sí, eso es un factor, sí, sin duda. Hay factores mecánicos, sí, pero es un factor lesional. El cambio, incluso el cambio porcentual de microciclo en cuanto a la estructura cuantitativa, el cambio metodológico, el sprint, el golpe al balón. Hay muchos elementos en los cambios de patrones de movimiento. Hay muchos elementos que tienen que ver con las lesiones, pero yo diría que esto es muy importante. Y a mí me tocó vivirlo porque creo que Argentina en los últimos 5 o 6 años, por lo menos la selección mayor, ha generado una forma de entrenamiento muy europeo, no es para nada sudamericano, y tiene que ver porque todos los jugadores que tienen están en Europa y que no están dispuestos a trabajar desde otra forma, porque es la forma que le han enseñado, la forma que lo hace rendir, lo que hace jugar muchos partidos en un año. Y cada vez que ellos van a Argentina siguen el mismo método y la misma forma. De hecho, el técnico que sale campeón del mundo tiene una visión, una mirada muy europea, digamos. De hecho, vive allá. Te cuento algo, sí. Hernán, bien corto, te cuento algo y tiene que ver con lo que tú me estás planteando, que el jugador que está trabajando permanentemente compitiendo en Europa no acepta, si viene acá, muchas veces cambio de metodología. Me tocó con Ariel Ortega, el burrito Ortega, porque hubo un grupo de jugadores bien cabrones, para que no lo voy a ocultar, bien cabrones, que se negaban al sistema. Mi metodología, mi sistema es bastante más cercano a lo que es Europa de lo que es Sudamérica. No adhiero a las largas distancias, no adhiero a las carreras continuas, no adhiero al trabajo en arena y también a los fierros en forma indiscriminada. Y fíjate que uno de los que saltó, me recuerdo en esa reunión con todo el plantel, que fue bastante álgida, fue bastante compleja, Ariel Ortega dijo: dejen tranquilo al profe. En Europa trabajamos de esta forma. Y el otro que se sumó, que venía de Europa justamente, Juan Schneider. Entonces, tiene que ver con lo que tú estás planteando, que muchas veces el jugador viene al otro lado del charco con un sistema y una metodología europeizada totalmente y no adhiere a esta que de pronto se puede cambiar. Ahí a lo mejor esa tolerancia... y lo más grave que Independiente, lo más grave, creo yo, es que una metodología puede tener, ¿cierto?, algunos matices especiales, para no decir que para no esclavizarse, ¿sí?, con una visión, ¿no? Poder ampliarla, pero creo que hay una cosa que es determinante, que cualquier metodología, cualquiera que sea, debe ser totalmente controlada, digamos, ¿sí? No se puede generar una metodología en base a ficciones, ¿sí? O en base a... Y lo otro es que es muy importante, es que se creó mucho en la cultura sudamericana que el más es mejor. Bien, entonces yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver de que más que lo que más es mejor, hablemos de lo preciso, lo justo y necesario. De lo preciso. La especificidad, claramente, y todo lo que significa el manejo de los volúmenes y las intensidades. Antiguamente, no se justifica un doble turno, sé que el volumen no lo requiere. Exactamente. Y habían entrenamiento. Claro, habían volúmenes de 2-3 horas de entrenamiento. Me recuerdo Mirko, que tuve el placer de estar con Mirko Josic en Colo-Colo, cuando era agente deportivo, y yo tuve en ese momento de Colo-Colo 90, 91, cuando viajaban los jugadores que se quedan en Chile, se quedaban conmigo. Y fíjate que Mirko lo primero que hizo fue bajar el volumen. Un partido de fútbol dura 1 hora y media. ¿Por qué tengo que entrenar 3 horas? Entonces, acotó a esa cantidad de tiempo de lo que es la efectividad. Y también lo aprendí, me voy al tenis, lo aprendí con que en paz descanse, falleció hace un par de semanas un amigo y para mí el técnico más afamado y exitoso en el mundo, que es Nick Bollettieri. Nick hablaba de la especificidad, la intensidad del entrenamiento y no el volumen.
Es un poco lo que tú estás planteando, Hernán. Sí, de hecho hay gráficas, estudios donde se plantea investigaciones que dicen que muchas veces se entrena más que lo que se juega realmente en un partido. Sí. O sea, se atacan muchas más variables más de las que son necesarias, justamente. Bien. Oye, Hernán, Bueno, perdón, sí. sigue, continúa. No, digo que en todo elemento, de todo elemento del entrenamiento, en todo elemento del juego, donde hay estrés, donde hay rivales, donde hay cosas en juego, siempre hay un espacio, para fallar, siempre hay un espacio de error, digamos, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es intentar minimizar el error en la mínima expresión en la que se pueda, ¿no? Porque hay cosas que son del juego, que uno no las puede controlar, básicamente. Exactamente. Oye, Hernán, Sí. quiero dar un salto a, no quiero llamarlo modernidad, quiero llamarlo a algo que la moda en Chile hacen el copy-paste, todo lo más, pero esto tiene una fundamentación del ámbito científico y te quiero invitar a ver el siguiente video que habla de la neurociencia y los neurotrackers. Vamos a ir con ese video y después volvemos con Hernán. A ver si está Daniel por ahí. Vamos a ver. Vamos a conversar. La neurociencia juega un papel importante en el deporte, ya que la preparación de un deportista influye cada vez más el aspecto mental y psicológico. El cerebro es indispensable para un alto rendimiento. Un deportista de alta competencia, aparte de un estado físico óptimo, una gran preparación mental será fundamental y psicológica. Por ello, la neurociencia tiene un papel importante en el deporte. Un atleta o un jugador que tiene que controlar su estrés y la ansiedad y sus emociones para así responder ante cualquier adversidad que se le presenta. La neurociencia se utiliza en el deporte de alta competición para comprender las relaciones entre el cerebro y las posibilidades motrices de nuestro cuerpo, o para entender la incidencia de diversos factores en el aprendizaje motor como la fatiga, la sed, la ansiedad o el sueño. Esta ciencia puede dar información sobre cómo actúa el cerebro en la actividad física o de cómo coordinar los movimientos del cuerpo de manera eficaz. No hay que olvidar que en el deporte son esenciales los lóbulos frontales y el cerebro, que se encarga, entre otras cosas, de mecanizar las secuencias complejas de los movimientos específicos de cada deporte. Por lo que cuanto más se desarrollará, más fácil será controlar las fibras musculares necesarias en cada movimiento. El miedo a fallar y a aprender puede obstruir por completo a un deporte. El deporte como el tenis, por ejemplo, las capacidades cognitivas y el manejo de las emociones juegan un papel muy importante para conseguir un alto desempeño. El claro ejemplo de la neurociencia es muy importante en este deporte. Está el tenista español Rafa Nadal, ya que uno de sus fuertes es su fuerza mental. Por eso, los momentos importantes de los encuentros sabe manejar la ansiedad y el miedo y tiene una gran capacidad de concentración. Por todo lo anterior, es que la neurociencia cobra vital importancia en los tiempos modernos en la preparación de un atleta. Ahí, Hernán, bueno, yo trato de desarrollar lo mejor posible dentro de mis precariedades en un video muy corto esto de la neurociencia. Claramente veíamos las imágenes, el uso, la utilización del neurotracker. Esto no existía, o sea, no existía hace mucho tiempo. Estas maquinarias y esta temática que todo el mundo la manosea porque son modas, pero la neurociencia ha estado presente desde que el hombre es hombre y utilizábamos otro tipo de elementos naturales para poder justamente hacer una preparación adecuada
por toda la cantidad de estímulos que recibe un ser humano para poder ejecutar un movimiento, una destreza en un deporte tal y cual. En el caso del fútbol, no todos los clubes tienen la posibilidad de tener un neurotracker, pero no todos nuestros colegas, tienen el conocimiento para poder lograr lo que se hace en laboratorio con los deportistas de alta competencia hoy día, en épocas modernas, porque es algo mucho más complejo. ¿Qué opinión te merece esto de la neurociencia? Bueno, yo siento que la neurociencia básicamente es la comprensión del cerebro. Es un poco lo que el cerebro ha manifestado desde el punto de vista del movimiento. Antes se estudiaba, ¿cierto?, el cerebro para entender el movimiento, y ahora se estudia el movimiento para entender el cerebro. Y yo creo que hay un matiz súper importante en eso, porque creo que la neurociencia ha existido siempre. Lo que pasa es que hoy día hay mucho más investigación, hay mucho más especialistas, y termina siendo una rama de la neurociencia específica, como hay un cardiólogo, como hay un nutricionista, un tipo especialista en comportamiento. Ahora, el deporte, a pesar de todo, tiene un elemento que es de incertidumbre, que ni siquiera la neurociencia logra poder controlar. Y a pesar de eso, existe un elemento básicamente que está en ciertos sectores de la amígdala o del hipocampo, ¿cierto?, en el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, donde básicamente es la única variable que se antepone al pensamiento. Es decir, tú lo dijiste, es la única variable que puede bloquear a un tipo totalmente entrenado, ¿cierto? Claro. Y eso es lo que lo hace la educación emocional con relación al deporte y la competición es muy importante desde muy pequeño, digamos, ¿sí? Nosotros generalmente los que tienen posibilidad de acceder a esta información y de aplicación con algún tipo de laboratorio es muy reducido en el mundo del deporte chileno. Entonces, por lo tanto, se tiene poco conocimiento, y culturalmente también no hay mucha información, o hay gente o docentes que no manejan mucha información con relación a esto. Entonces, por lo tanto, es una de las razones por la cual a mí me tocó hacer un certificado, un diplomado, y ahora estar en segundo año de universidad en psicología, justamente por esta visión, o por esta hermosa información que entrega esta actividad para nuestro deporte, no con otro fin, sino simplemente para comprender realmente lo que uno hace, porque a veces aplica cosas, pero no comprende realmente para qué la aplica en modo piloto avión, digamos, como yo te decía delante. O sea, aplicamos porque heredamos y creemos que eso resulta, y lo aplicamos una y otra vez, ¿cierto?, con resultados muy variables. Entonces, de repente, no comprendemos mucho. Pero creo que sí, es una linda forma, es lindo saberlo, el cerebro es lindo comprenderlo, y mientras uno más lo estudia, se hace mucho más apasionado de este órgano. Sí, ahí vamos a empezar a ver algunas imágenes de lo que tú decías, porque las condiciones económicas de todas las instituciones no es de las mejores. Yo recuerdo, Hernán, y nos tocó jugar, vamos orando, dijo la mosca, Montarri al buey, a nuestros equipos, en los cuales estábamos, nos tocó disputar una final, Colo-Colo con la Universidad de Concepción en el año 2007. Y yo me recuerdo de que cuando llegamos con Partichotto y Héctor Adomaitis a la Universidad de Concepción, teníamos una cancha de tierra que era de rugby, teníamos que dibujar arcos, no teníamos vestuarios, los jugadores se tenían que ocupar un camarín y sacar la ropa y dejarla en el auto, después sacarla del auto e ir a cambiarse rápidamente porque llegaban los socios allá, Club Bellavista, y había precariedad. Entonces uno tenía que ingeniársela. Y aquí vemos un sinnúmero, me tocó estar en Colo-Colo al igual que tú, que tiene todas las comodidades para poder preparar futbolísticamente, atléticamente a un deportista. Lo que nosotros vemos en imágenes, Hernán, son cosas que están claramente a través de la tecnología. Se puede hacer una estimulación. Te pregunto, lo decía Gerd Weil, el gran atleta nacional, que cuando los niños se bajaron de los árboles comenzaron los problemas motrices de todos, porque había naturaleza, había una estimulación, y era una estimulación completa,
en este estímulo tan diverso donde había que tomar decisiones. Y aquí vemos maquinarias con trabajos con futbolistas que un poco facilitan aquello. ¿Es impensado en Chile poder tener este tipo de infraestructura? Me parece que sí. Pero No, los colegas nuestros, cuéntame, Hernán. que creo que no es impensado, es totalmente necesario. Y aparte que no es un costo tan alto. Aquí se invierte en cosas, se invierte más plata en otras cosas. No es alto, para nada, no es un costo alto, yo creo que es enormemente necesario. Sí, alimentar la mente, la mente y el cuerpo en movimiento, asociándolo a patrones de movimiento del fútbol, ¿cierto? Hay que hacer una diferencia, ¿no? Que son los elementos de reacción a los movimientos y la alimentación de la mente, son dos cosas muy distintas, ¿no? Es cómo asociar en esta dinámica asociativa de todos los elementos que se involucran realmente cuando uno toma decisiones en el fútbol, sobre el movimiento, no sobre la ejecución, sobre el movimiento, cómo retroceder, cómo girar, ¿cierto? Cómo obedecer a máxima velocidad a ese elemento. Y yo creo que es muy necesario. Yo creo que estamos hablando de esto cuando esto no se debería ni hablar, se debería prácticamente, todos los equipos deberían tener un departamento de estas características. Oye, Hernán, voy a ir. Muchas veces nos toca recibir a jugadores que ya están formados, voy a abrir comillas, mal formados muchos. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces y en todo aspecto, técnico, fundamentos tácticos, fundamentos, para qué decir, aspectos biofísicos, y desde el ámbito psicológico con muchas carencias y pocas herramientas para manejar justamente esas emociones en momentos cruciales. ¿Ah? La preparación tú trabajaste en divisiones menores de Colo-Colo, tuviste a tu cargo muchos futbolistas que hoy día están en órbita de la élite mundial en este deporte. Pero no pasa lo mismo hoy día, no pasa lo mismo en muchos clubes, y no sé, Colo-Colo por un momento nutrió a las selecciones menores y a la selección adulta de fútbol con muchos jugadores. Y hoy día se ve poquito de aquello. Y de pronto, no sé, también te tocó trabajar con él, lo tuve, me llega Jorge Valdivia y venía con una falencia desde el ámbito biofísico tremendo, hubo que hacer nivelaciones. ¿Cómo ves tú la preparación atlética, biofísica, psicológica, técnica, en todo orden de cosas, del futbolista que está en etapa formativa? Es muy variado. Es muy variado. Hay varias cosas importantes ahí. Primero, de que las políticas de un club en el deporte no la puede tomar una pura persona, la debe tomar un equipo multidisciplinario. ¿Bien? Lo segundo, de que hay que arreglar, antes de arreglar el movimiento, hay que arreglar patrones culturales del jugador de fútbol. Hay que educarlo. Sin educación, esto pasa a ser un contenido sin mucha trascendencia. Yo creo que yo participé de una época muy gloriosa de Colo-Colo, pero aún así tuvimos muchas debilidades, creamos grandes jugadores de fútbol, pero creo que quedamos al debe en el desarrollo humano, en otros crecimientos, ¿no? No fue exitoso para el club, para ellos, para el dinero, todo lo que se ganó, pero creo que quedamos al debe. Yo creo que la gran obligación de los clubes, primero, antes que entrenar, es educar. Y yo creo que ahí hay un tema que está al debe. Hay una visión muy aguda del entrenamiento. Una cosa siempre digo que es entrenar y otra cosa es educar a través del movimiento, que son dos cosas muy distintas. Hay momentos para entrar y hay muchos momentos para... Cuando hablamos de formación, uno va a distintos lugares y la verdad que está lejos de ser una formación. Es un centro de entrenamiento que busca... que ascienda una pirámide ascendente, como decía anteriormente, a jugar en el fútbol de la competencia, pero nos dimos cuenta de que el concepto nuestro de alta competencia es muy relativo, porque ¿con qué nos comparamos nosotros, no? Entonces, cuando llegamos a ese nivel, a una olimpiada, a un mundial, no solamente en el fútbol, en varios deportes, a excepción de algunos que son muy privados, que tú estás ahí en uno, ese que es el tenista, ¿no? En esa parte nos damos cuenta de que nuestros procesos tienen muchas debilidades.
educativa. Y Gervais tenía razón, antes había mucho más movimiento, había mucha más variabilidad motriz, y hoy día los niños están gran parte del tiempo dentro de un departamento y con un teléfono, entonces el contexto ha cambiado, pero nosotros no hemos cambiado educativamente los profesores, entonces es un tema que tenemos que estar, creo que estamos al debe todos con relación a eso. Oye, qué buen tema tocaste. Nosotros estamos aquí, Omega Inversiones tiene un Club Deportivo Omega. El Club Deportivo Omega tiene la rama de básquetbol y fútbol. Fíjate que en el básquetbol es el único club chileno que tiene una filial en Estados Unidos, en la NBA Junior. Y en el fútbol, se están haciendo camino al andar. Y una de las cosas fundamentales, como la línea editorial del club, es educar a través del movimiento. O sea, me recuerdo muchas de las palabras de su presidente, Luis Cárdenas, que nos está viendo ahí en Estados Unidos, en Miami, donde hay filial del Club Deportivo Omega, planteaba, no me interesa el rendimiento deportivo si no existe una buena expresión en lo educativo, si no existe una buena expresión en lo ético, en lo moral, esos valores y principios que son fundamentales. Y de pronto yo adhiero... permanentemente adhiero absolutamente a esta postura que tú tienes, porque muchas veces, y aquí hago parte al mal hincha, no al buen hincha, de que al campeón y al sobresaliente se les perdona todo, incluso el mal comportamiento. Lo veíamos con Martino, el arquero de Argentina. Las redes sociales reventaron a raíz de la crítica venida del otro lado del continente, de Europa fundamentalmente, de la Aston Villa, por ejemplo, de su mismo técnico, a raíz de estos comportamientos que pareciera ser que el deportista, porque lo gana todo, tiene derecho a hacer de todo. Yo soy un crítico absoluto de Arturo Vidal, le tengo cariño, pero su comportamiento no adhiero, y pareciera ser que en este país, porque tiene 25 títulos, el jugador más ganador, no ha estado de titular en todos esos títulos, pero se le perdona todo. Entonces, ¿cuál es? Y esa postura frente, ustedes vivieron con Claudio un momento bien álgido en la selección y tuvieron el coraje de pegar el golpe en la mesa y no permitir indisciplina. Me refiero al bautizazo. Sí, la verdad que yo creo que es un tema cultural, como decía, ¿no? Es un tema cultural que hay que atacarlo muy abajo. Y yo creo que de lo deportivo, Chile en la última generación dorada ha generado un comportamiento deportivo que nadie pensaba, haber ganado lo que ganaron, haber tenido ese rendimiento que tuvieron. Pero creo que de eso hay que aprender cuáles son las virtudes que dejó los procesos y cuáles son las debilidades, y trabajar sobre esas debilidades. Yo creo que hay un tema educativo cultural, sin ninguna duda, y creo que es la gran deuda que tenemos nosotros los profesionales del fútbol. Hernán, para ir ya en tierra derecha hacia el final del programa, hay estudios, lo hizo el profesor Luis Valenzuela en su momento cuando estuvo con Ivo Basay, y tomaron muestras de algunos clubes que tienen la infraestructura y se presupone que son los más grandes, y compararon datos, recogidos de las evaluaciones biofísicas con sus pares en Europa, esto a nivel juvenil, y había diferencias de hasta 45%. Te pregunto, ¿tiene que ver solo con la selección de las actividades y el proceso en la etapa formativa del futbolista chileno, o tiene que ver también con lo que pasa a nivel escolar, etapa preescolar y escolar? ¿Cuál es tu visión con respecto a ese análisis? Bueno, el primer análisis que hay que hacer, bueno, yo hice un curso para Conmebol, donde se comparan todos los parámetros sudamericanos con el fútbol europeo, se comparan selecciones, se comparan Copa Libertadores con Champions. Y claro, sí, sin duda hay diferencia, pero seamos justos en el análisis, porque creo que también hay que tener claro cuáles son tus raíces culturales. Nosotros somos una raza que tiene cierta característica distinta a la argentina, distinta a la italiana, distinta a la alemana. De ahí parte todo. Después la educación que tiene los primeros 10 años, con relación a la actividad física, a la alimentación, a la educación emocional, la forma que tienen los países de desarrollarse desde el punto de vista cívico, es muy distinto. Y después entramos a compararnos, porque si yo comparo en frío esta variable con esta, obviamente que voy a tener en cuanto a cuantificaciones físicas, porque
En destreza, cuando tú llevas un chico sub-10 a jugar con un chico del Ajax, probablemente el chico de la legua se lo pasa, pero a los 18 años uno está metido en un lugar y el otro está jugando Champions, digamos. Entonces de repente creo que es muy interesante las diferencias existen, pero existen primero culturalmente y después porque el chico que tiene un problema de composición corporal, un problema de desarrollo motor, cuando nunca tuvo un gimnasio, cuando nunca tuvo un profesor, el primer profesor lo tuvo a los 15 años, y viene de la cultura chilena, la cultura del pan, que todas las mañanas se come 2 pan con mantequilla porque no tenía más, entonces es injusta la evaluación con relación al otro lado. Entonces creo que debemos analizar otras variables en la raíz y después poder generar las diferencias. O sea, el análisis hay que relativizarlo en cierto modo y hay que tener todas las condicionantes que hacen que ese resultado pueda ser deficitario. Exactamente, pero no exactamente. Sí. Y no Sí, ser tan taxativo y duros con respecto a eso. Hernán, se está acabando esta generación dorada, así las llaman. Yo creo que Chile ha tenido muchas generaciones doradas y gente muy talentosa que no tuvo la fortuna de tener un cuerpos técnicos que pudieran sacar el máximo rendimiento. Lo más cercano y para mí, y esto no quiero relativizar lo que es una Copa América, pero me parece que el tercer lugar del Mundial del 62, con el gran trabajo que hizo el cuerpo técnico encabezado por Fernando Riera, supera aquello porque es una competencia a nivel mundial y se le ganó a las mejores selecciones de Europa de ese momento. Comparar ya es fastidioso y me parece que no entrar en aquello, pero el recambio, ¿cuáles son las grandes dificultades para tener un recambio? Porque Chile no levanta una piedra y saca un campeón o saca un chico de... No, y es que pasa en todo tipo de cosas. Alemania se fue rápido a un mundial, pensando que iba a llegar a la final, no llegó. Bélgica se fue antes, las generaciones van pasando. Bélgica tuvo el mismo problema que está teniendo Chile, no es solamente Chile, lo tienen muchas selecciones los recambios. Los recambios no son fáciles porque encontrar un proyecto futbolístico en una federación de muchos años cuesta mucho trabajo y cuesta mucha vocación, porque no solamente de que las federaciones se encarguen de eso, sino que el Estado tiene que apoyar, los colegios deben apoyar, las universidades deben apoyar en la formación de profesores con una misma filosofía. No es fácil. O sea, todo lo que han logrado Francia, en su momento Alemania, todo lo que han logrado Argentina, yo diría que más que momento de un proyecto es básicamente el mejor del mundo, con un grupo de buenos jugadores, gente joven que está, ¿cierto? Que con un grupo que viene trabajando muy bien y con un entrenador con una visión muy clara, donde nadie le da un peso al entrenador. Es un tipo muy educado, un tipo distinto, muy pausado, muy atípico y lo quiero decir con mucho respeto, muy atípico al charlatán argentino, ¿cierto? O sea, en el fondo al tipo que hablaba pero sin demostrar mucho. Entonces, claro, él es un tipo que da otro matiz. Yo creo que fuera de todo eso, los recambios cuestan mucho porque necesitan procesos y los procesos son muy variados. La realidad de los clubes no responden a una sola política, responden a muchas. Entonces, por lo tanto, el producto es muy variado. El producto para algún técnico le puede servir el 70% de lo que recibe, otro el 50% y otro definitivamente nada, digamos. Entonces, es muy especial esta forma de analizar este tema, porque es complejo, esta generación ha hecho cosas impensadas, creo que eso lo hace maravilloso, pero cuando uno mira lo que viene, tiene que intentar reflexionar. El Pato Almarzá el otro día lo veía, que daba una entrevista que decía que los jugadores un poco maduraban muy tarde, y en parte tiene razón, digamos, los procesos son distintos, hay que hacer algo para que eso cambie, pero necesita tiempo. Esta es la última, Hernán, antes de ir terminando. Los dos trabajamos en Argentina. Yo me recuerdo que la AFA pedía mi concentración de nota, mi certificado de título y un certificado que tenía que emitir la ANFP diciendo quién soy. Acá en Chile no se exige aquello. ¿Cuál es el nivel que tú crees, y esto es lo general, de los cuerpos técnicos chilenos, técnicos y preparadores físicos dedicados al fútbol profesional con relación a los argentinos? ¿Son tanto más los argentinos, los uruguayos, esos cuerpos técnicos comparativamente con el chileno?
No, yo creo que el fondo es el mismo, la forma es distinta. La forma como se plantea, la forma como se lidera, es distinta. No digo que es mejor o peor, digo que es distinta. Y con relación a ese tema, es un dato súper importante. Yo, de la Conmebol, en la última reunión que tuve, se iba a empezar a pedir licencia pro para los preparadores físicos de fútbol. Se va a intentar pedir 5 años de experiencia, se van a intentar seguir haciendo filtros con relación a esto. Yo creo que eso los va a nivelar a todos, los va a obligar a salir del estado de confort, ¿cierto? Y a salir al mercado a pelear a través del conocimiento, no solamente de la historia, de los títulos, sino que del conocimiento del presente. Yo creo que eso es muy llamativo y creo que eso nos va a hacer crecer mucho académicamente a todo el mundo. Hernán Torres, destacadísimo profesor de educación física, dedicado al fútbol profesional, ahí, multicampeón con Claudio en Colo-Colo, estuviste en Boca, como decía, Argentinos Juniors, en Liga de Quito, en fin. Hernán, te quiero dar las gracias por haber estado conmigo esta tarde-noche de jueves, los jueves de Manuel Astorga. En algún momento ahí te recibí también en Fox Sports, siempre con amabilidad y accediendo a mi requerimiento. Te doy las gracias, Hernán, y te deseo el mejor de los éxitos. Bueno, muchas gracias, Manolo, y te deseo lo mejor en tu programa y bueno, que todo mejore en la vida. Cuídate mucho. Igual tú digo. Te mando un abrazo grande. Que estés bien. Chao. Ahí conversábamos con el destacado profesor de educación física Hernán Torres, ex preparador físico de la Selección Nacional de Chile, de Colo-Colo, tetracampeón con Claudio Borghi en ese Colo-Colo inolvidable. Nos tocó ahí disputar una final frente a la Universidad de Concepción el año 2007, analizando lo que es la preparación física del fútbol, destruyendo mitos, analizándola acuciosamente en algunos grandes aspectos y también hablando de estas metodologías o sistemas de entrenamientos modernos, que no son tan modernos, pero que tienen que ver con la neurociencia. Fíjense que hay algo que es una opinión transversal a nivel mundial. Hoy día, ningún deportista puede competir en ninguna disciplina deportiva si no tiene una preparación biofísica adecuada. Pero no solo aquello, siempre, para mi gusto, va a ser un factor determinante esa respuesta psicológica frente al desafío, tanto para el entrenamiento, para qué decir la competencia. Por mi parte me quiero despedir de ustedes, hasta el próximo jueves, que estén muy bien, chao. Somos DJ Cargo International Corp, sus asesores logísticos a nivel mundial. Contamos con una red de agentes internacionales. Brindamos el servicio de carga aérea y marítima desde cualquier parte del mundo. Desde acá en El Doral, puedes utilizar nuestras facilidades para consolidaciones marítimas y aéreas, así como también para contenedores de 20, 40 y 45 pies.
Contamos con una red de agentes internacionales. DJ Cargo International Corp. Sus asesores logísticos a nivel mundial.